Un hombre que cambió la historia de un país. Un hombre que buscó el beneficio de la gran mayoría. Un hombre que dejó alma, corazón y vida por el proyecto que tenía y que para ello tuvo que luchar contra viento y marea. Seguramente si les pregunto cómo se llama este personaje, muchos sabrán responder. Así que por favor escríbeme en los comentarios el nombre de este señor que está acá. Y déjame decirte que este personaje fue trascendental, fue muy importante en el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué cosas hizo, profesor? ¿Qué cosas pasaron antes de que este señor destacara? ¿Y qué va a pasar después? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿De qué país, profesor, es este señor? Eso lo vamos a ver el día de hoy. Chicas y chicos, damas y caballeros, sean bienvenidos al tema del día de hoy, que es nada más ni nada menos que la Revolución Rusa, que se dio el año 1917. Así que sin más que decir, mi nombre es el profesor Edinson Yampasi Curo. Empezamos. Primero vamos a dar un concepto general de lo que es la Revolución Rusa, ¿de acuerdo? Pero antes de comenzar, quiero que me comenten si ustedes reconocen, ¿no? Bueno, la bandera que está acá creo que ya es obvio, ¿no? Decir de qué país es esa bandera, más que claro, ¿no? Si es la Revolución Rusa, de Rusia, obviamente. Este señor, ¿alguien reconoce a este señor? ¿Sabe cómo se llama este señor? A ver, escríbelo en los comentarios, por favor. ¿Quién es ese señor? Y por último, esta de acá, ¿no? ¿Qué significa U.R.S.S? Por favor, escríbelo en los comentarios también si tú sabes. Ya, ahora sí. Profesor, si me preguntan a mí qué fue la Revolución Rusa, ¿no? ¿Cuál es el concepto, la definición? ¿Qué debería decir? Acá te doy un concepto básico, ¿no? Y general para poder entenderlo. La Revolución Rusa fue un proceso de luchas, enfrentamientos, disputas que se va a dar y que va a estar dirigido, ¿no? Obviamente va a tener personas que van a dirigir esto, que van a ser los trabajadores de Rusia. Trabajadores de Rusia, entiéndase por obreros y también entiéndase por campesinos, ¿de acuerdo? Más que nada campesinos. Ya no van a ser los únicos, ya, pero son los más destacados, los obreros y los campesinos. Ahora, este proceso de lucha va a estar en contra de qué o en contra de quién. ¿Quién es este señor? Ajá, muy bien, el zar Nicolás II, ¿no? Más conocido como la monarquía zarista, ya que recuerda que él es el gobernante, ¿no? Del imperio ruso. Profesor, ¿y por qué van a estar en contra de la monarquía zarista? ¿Por qué van a estar en contra de Nicolás II? ¿Qué ha pasado, profesor? Ahora te vas a enterar, ¿no? Porque un proceso histórico, ¿no? Algo como una revolución social en este caso, económica también y política, no es de la nada, ¿no? No es que se les ocurra y digan ya vamos a hacer la revolución porque está de moda hacer revoluciones. No, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos claro aquí que siempre todo acontecimiento grande tiene causas bien marcadas, ¿no? Todo cambio, porque al fin de cuentas esta revolución es un cambio que se va a dar aquí en Rusia, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más, profesor? Va a tener un objetivo. Ya, van a tener un objetivo, una misión, que primero que nada es cambiar, ¿no? Cambiar el sistema en el cual están viviendo, cambiar la situación en la que están viviendo, pero de manera general podemos ver que va a haber ya una cierta etapa de la revolución que va a estar directamente relacionada con lo que es la creación de un gobierno socialista, ¿de acuerdo? Profesor, ¿y qué significaba U.R.S.S? Eso lo vamos a ver más adelante. Si todavía no lo has contestado, no te preocupes, que más adelante lo vamos a ver y vas a entender clarito por qué lo del gobierno socialista, ¿ya? A ver, esta palabra de gobierno socialista, ¿no? El socialismo viene de las ideologías de Carlos Marx, ¿no? Que era un pensador
europeo, ¿no? Filósofo político europeo, que planteaba que el Estado debía ser dirigido por los trabajadores, ¿no? Por las clases bajas, los trabajadores, ya que ellos eran la mayoría normalmente en una sociedad, ¿no? Y planteaba diversos tipos de formas de llevar a cabo el Estado, ¿no? El gobierno. Y a todo ese pensamiento que tenía Karl Marx se le llamó socialismo. ¿De acuerdo? Muy bien, nuestro personaje del día de hoy, el personaje importante, va a adoptar esas ideas del socialismo. Por eso esta revolución rusa está muy relacionada con ello. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, entonces esto es de manera general lo que sería el concepto o la definición de la revolución rusa, ¿no? Si te preguntan qué es la revolución rusa, es el proceso de luchas dirigido por los trabajadores de Rusia en contra de la monarquía zarista con el objetivo de crear un gobierno socialista en Rusia. Ya, listo, muy bien, vamos a comenzar ahora sí de lleno. Sácale pantallazo, sí, recuerden sacarle pantallazo a cada una de las diapositivas, no, si lo están copiando, mucho mejor todavía. Ya, primero que nada, hay que ver los antecedentes, ¿no? Profesor, ¿qué pasó antes de la Revolución Rusa? Ya que esos son los antecedentes, ¿no? Mucho antes de la Revolución Rusa, profesor, ¿qué pasó? ¿Qué se dio en Rusia? Y esto está muy relacionado, ¿no? con este acontecimiento. A ver, Rusia no venía bien, Rusia venía mal. ¿Por qué, profesor? Bueno, primero que nada, en el año 1905, Rusia pierde una guerra, la famosa guerra ruso-japonesa, la cual está relacionada con el hecho de que Japón, al ser un imperio ya, está extendiéndose cada vez más. Entonces, esta es una guerra fronteriza más que nada, ¿no? Por territorios en frontera. Y Rusia pierde esta guerra, ¿no? Esto de por sí ya trae muchos males a la población. Porque tú sabes que estar en una guerra ya de por sí te va a traer relativa crisis. Y perder esa guerra, peor todavía, ¿no? Entonces ya, esto más o menos hacía que la población de Rusia pida un cambio. Luego vamos a ver que la población de Rusia va a exigir esos cambios, no va a exigir que se den esos cambios. Y un domingo se juntan todos, ¿no? De manera pacífica, ir a hacer protestas al Palacio del Rey, ¿no? Y inclusive en esas marchas que hacían de manera pacífica estaban algunos curas, ¿no? Algunos sacerdotes. ¿Y qué pasó? Que el zar Nicolás II no aguantó y mandó a que se atacara a la población, a que se reprimiera esta población, es decir, mandó a los soldados a que dispararan así, a sangre fría. A ese acontecimiento, chicos, se le conoce como el Domingo Sangriento, porque ahí hubo muerte de muchos manifestantes que estaban levantando su voz de protesta, ¿no? En contra de lo que pasaba en su país, pero creo que esto ya fue demasiado extremo, ¿verdad? Matar a la gente por manifestarse, por expresarse, eso ya dice mucho de un gobierno, ¿no? Entonces, esto también, chicos, nos da a entender que aquí lo que nosotros teníamos era una autocracia, ¿de acuerdo? El zar Nicolás II tenía autocracia, su gobierno era una autocracia. ¿Por qué, profesor? Porque él controlaba todos los poderes del Estado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esto trajo muchas consecuencias, ¿no? El hecho de que se matara así a muchos manifestantes, el pueblo ruso empezó a levantarse, no se quedó tranquilo, empezó a levantarse el pueblo ruso. Inclusive hasta los soldados se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Y decidieron, muchos de los soldados decidieron no apoyar al gobierno del zar Nicolás II y decidieron apoyar al pueblo, a la población. Y esto, chicos, hizo que se formaran los famosos soviets. Profesor, ¿qué son los soviets? Los soviets son una organización o una asamblea, si quieres dile, de trabajadores. O de manera más específica, obreros se juntaron con los campesinos y también con algunos soldados y ellos van a formar los famosos soviets. Quiero que tengas en cuenta esto, por favor, ya que estos soviets van a ser la base de lo que más adelante se viene la Revolución Rusa. No, recuerden, en estos antecedentes estamos en el año 1905, ¿no? Poco a poco avanzando hasta llegar al año 1917. ¿Ya?
Muy bien, chicos. ¿Y para esto qué había pasado? Para esto, estas manifestaciones, estas marchas, ¿no? Y todo ello no se quedaron en vano. Inclusive en este tiempo hubo una revolución también, un intento de revolución en el año 1904, ¿ya? Que si bien es cierto no logró grandes cambios, pero sí hizo que el zar Nicolás II retrocediera un poco. ¿Cómo así, profesor? Porque aquí se crea la Duma. ¿Qué es la Duma? La Duma es como una especie de parlamento, una especie de congreso que controla en cierta parte al zar Nicolás II. Pero que nosotros vamos a ver más adelante que va a fracasar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el zar Nicolás II de alguna otra manera llega a controlar esta Duma, ¿no? Este parlamento. Ya, muy bien, chicos, pero estos son los antecedentes de la Revolución Rusa. Y ahora sí, vamos a otro punto muy importante que son las causas. ¿Ya? Profesor, ¿por qué estalla la Revolución Rusa? ¿No? ¿Cuál es esa gota que derrama el vaso para que se dé esta Revolución Rusa? Ya mira, con todos los antecedentes que ya hemos visto, ya te puedes dar cuenta tú de muchas cosas, ¿verdad? Ahora, a ver, principales causas para la Revolución Rusa. Primero, sí, es cierto. ¿Qué es el latifundismo? A ver, más o menos, ¿qué idea tú tienes del latifundismo? Escríbelo por favor en los comentarios, ponlo en los comentarios, te quiero leer. ¿Qué se te viene a la mente con la palabra latifundismo? A ver, relaciona la imagen, tú mismo interprétalo con la imagen. Exacto, ¿no? Toma tu like. ¿Qué es el latifundismo, profesor? Ahí está, ¿no? Está relacionado con la posesión de tierras, ¿no? El trabajo con las tierras, la agricultura, el latifundio, ¿no? La nobleza, en este caso en el Imperio ruso, poseía la mayoría de tierras, es decir, era latifundista, ¿no? El Imperio ruso, a pesar de que tenía todo para ser una gran potencia, porque Rusia tiene un territorio inmenso y tenían también bastante lo que son los recursos, no era potencia, ¿no? Y eso era más que nada porque era más que nada por la deficiencia de los gobernantes que tenían, ¿no? La dinastía Romanov, que estaba en este tiempo, ¿no? Con los zares, no hacían las cosas como debían hacerlas. Por eso Rusia no era una potencia y todavía seguía manteniendo esos rasgos del feudalismo. No sé si recordarás el tema del feudalismo. En este canal también lo hemos desarrollado. Puedes inclusive buscar ese video, ¿no? Que son como 3 videos que hemos hecho, donde lo más importante era la tierra, la posesión de tierras. Entonces aquí todavía se mantenía eso. Claro que con diversos cambios, ¿no? Ya no habían los señores feudales, ¿no? Los siervos. Pero los campesinos, los trabajadores, muchas veces, ¿no? Seguían todavía manteniendo eso por la explotación que tenían, la explotación que recibían. Entonces, una de las causas era eso, ¿no? Que Rusia no se desarrollaba como tal y todavía se mantenía esos rasgos feudales, ¿no? Y ahora mira, date cuenta, ¿no? La nobleza poseía la mayoría de tierras. En vez de desarrollar grandes industrias, ¿no? Todavía seguíamos con eso. Y en esos latifundios los campesinos eran explotados, ¿no? Porque la nobleza no les reconocía como tal. Ya, muy bien, chicos. Ahí está. Segunda causa, ¿no? Y esto es algo que ya venimos diciendo de hace un momento. ¿Te acuerdas cuando dijimos lo de el zar Nicolás II, que justamente es el señor que está en pantalla, ¿no? El zar Nicolás II gobernaba, su gobierno era una autocracia. Ya, a eso súmale esto de aquí, gobierno despótico. ¿Qué es la palabra despótico? ¿A qué te hace recordar eso? Está relacionado con la palabra déspota, ¿no? ¿Qué es eso? A ver, ponlo en los comentarios, por favor. Gobierno despótico, ¿qué se te viene a la mente? Claro, ¿no? Muy bien. El zar Nicolás II prácticamente gobernaba no para el pueblo, sino gobernaba para una minoría, ¿no? Y en muchos de esos gobiernos de minoría él hacía lo que quería. Era una persona déspota, ¿no? Que no le importaba a los demás, sino solo le importaba su beneficio propio. ¿Ya? Y eso realmente era muy, pero muy criticado, ¿no? Entonces, esto también hizo que la revolución se acelerara más, ¿no? Que ese proceso se agudizara más y se llevara a cabo, ¿no? Y sobre todo porque acá hay un detalle, ¿no? La esposa del zar Nicolás II era de descendencia alemana. Y también que la esposa solía hacer muchos, pero muchos gastos, ¿no? En vano, muchos gastos en vano, ¿no? Ustedes saben, en lujos, en riquezas, en grandes construcciones.
Y esto, chicos, realmente fue algo bastante duro para Rusia. ¿Por qué, profesor? ¿Qué tiene de malo que la nobleza, ¿no? Que los grandes reyes hagan tantos gastos? En cierta parte, quizás no lo verían mal, pero hay algo que no te dije. Rusia, el imperio ruso, en este tiempo, está sufriendo las grandes heladas. Hay gente que se está muriendo de frío por las excesivas temperaturas. Y eso permite que la agricultura no se desarrolle bien. Entonces también hay gente que está pasando hambre. Entonces, en vez de que el zar Nicolás II apoye a la población, no los deje morir, ya tú imagínate lo que hacía, ¿no? Por eso es un gobierno despótico, ¿de acuerdo? Muy bien. Y por último tenemos esto que sin duda alguna es algo que se marca, y creo que muchos se han dado cuenta desde el inicio de este video, de esta clase, la desigualdad social que iba. Tremenda desigualdad social, ya que la nobleza, y eso se razón esto, ¿no? Poseía la mayoría de tierras, lo que el pueblo en sí no tenía. Y encima el pueblo que era explotado. Así que ya imagínate tú, ¿ya? Sin duda alguna eso, ¿no? La explotación de los campesinos es lo que más agudiza esto, que los campesinos, al escuchar las ideas que planteaba nuestro personaje importante, decidieran seguirlo y tomar acción, ¿no? Cansados de tanta desigualdad, de tanta explotación y de tanto abuso que año tras año se iba realizando. Muy bien. Y por último, la crisis económica, ¿no? Y esto sí te lo dije, ¿te acuerdas? Esto se viene arrastrando desde que Rusia pierde la guerra ruso-japonesa en el año 1905, ¿no? Desde ahí ya se viene dando esta crisis. Y también ten un detalle, que en este tiempo, ¿no? Año 1917, se está llevando a cabo un acontecimiento mundial. A ver, y va la pregunta. ¿Qué acontecimiento se llevó a cabo desde el año 1914 hasta el año 1918? A ver, escríbelo en los comentarios, por favor, y ahí te pongo tu like. Repito nuevamente la pregunta. ¿Qué acontecimiento se llevó a cabo en el mundo desde el año 1914 hasta el año 1918? Muy bien, toma tu like. Nada más ni nada menos que la Primera Guerra Mundial. Y recuerda que Rusia es parte de la Primera Guerra Mundial. Y en esa guerra no le está yendo nada bien, ¿eh? Déjame decirte que no. La población pedía a gritos que Rusia se saliera de la guerra, porque no le convenía estar en la guerra, perdía y perdía. Y eso hacía que la crisis económica y social se agudizara más en el país. Pero esto el zar Nicolás II no le daba importancia, ¿ya? Muy bien, y esa es otra de las causas importantes de esta revolución rusa, ¿de acuerdo? El hecho de que Rusia se mantenga en la Primera Guerra Mundial. Muy bien, ahora sí, vamos a llegar a esa etapa que marcó de alguna u otra manera lo que fue la revolución rusa, ¿ya? ¿Qué etapa, profesor? La famosa revolución bolchevique, o también conocida como la Revolución de Octubre, en el año 1917, ¿ya? Bueno, para ellos era octubre, pero para nosotros sería noviembre, ¿no? Esta revolución rusa, chicos, antes de continuar, déjame decirte que se divide en dos. La revolución bolchevique, que es la segunda etapa, pero hubo una etapa anterior llamada la revolución menchevique, liderada por Alejandro Kerensky. Esta revolución menchevique, profesor, ¿qué pasó? ¿Por qué terminó? ¿Por qué fracasó? Bueno, básicamente porque Alejandro Kerensky era parte de la burguesía, ¿no? La pequeña burguesía, la burguesía que había aquí en Rusia. Entonces lo que ellos querían y mantenían era la idea de que Rusia tenía que seguir en la guerra, ¿no? Ese fue la principal causa y el motivo de que la revolución menchevique o revolución de febrero fracasara, ¿no? Que Alejandro Kerensky mantenga todavía a Rusia en la guerra, algo que el pueblo, algo que los obreros, los campesinos rechazaban completamente. Entonces, luego llega nuestro personaje, ¿no? Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, y con él se da inicio a esta revolución bolchevique, ¿no? En el año 1917, en abril, Lenin lanza las tesis de abril. ¿Qué es eso, profesor? Es un pronunciamiento donde Lenin, así, bien explicadito, da todos los detalles de por qué Alejandro Kerensky no debe seguir en el poder, de por qué los mencheviques no deben seguir en el poder,
¿no? Y básicamente era eso, mantener a Rusia en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¡pah!, sale Alejandro Kerensky del poder, y en la revolución menchevique, en la revolución de febrero, ahí el zar Nicolás II deja el poder. ¿De acuerdo? Ya para este tiempo el zar Nicolás II ya dejó el poder. Y cuando se da la revolución bolchevique en octubre, ya van a ver qué va a pasar. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces aquí ya tenemos a Lenin, el famoso Lenin en el poder, ya en octubre del año 1917. Muy bien, vamos a ver, en esta revolución bolchevique, o los bolcheviques por decirlo así, ¿quiénes eran? Primero que nada eran la mayoría de la población, a diferencia de los mencheviques que eran menos, ¿no?, que eran solo la burguesía. Los bolcheviques eran la mayoría y estaban conformados o estaban dirigidos por los campesinos, los obreros y también algunos soldados. Estos bolcheviques eran un partido político, ¿ya? Y este partido político tenía tendencia radical o tendencia revolucionaria. Es decir, ellos querían un cambio, buscaban un cambio total. A diferencia de los mencheviques, que los mencheviques tenían una tendencia moderada, ¿no?, o reformista, que simplemente buscaban así de manera leve, ¿no?, mejorar la situación. En cambio los bolcheviques no. Ellos querían cambio total, así bien radical. Ahí está, ¿no? Y dentro de los bolcheviques vamos a ver a diversos personajes. El principal es Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Profesor, ¿por qué se llama Lenin si su nombre era Vladimir Ilich Ulyanov? Bueno, es más conocido como Lenin porque él vivía cerca de un río llamado el río Lena. Y ese nombre lo adoptó, lo cambió nada más, y en un juego de palabras del río Lena le puso Lenin. ¿Ya? Esa es la razón de por qué se llama Lenin. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Lenin, él tenía un hermano mayor. Y ese hermano mayor murió. ¿Dónde murió, profesor? Murió enfrentando a lo que es la dinastía del zar. Sí, defendiendo, ¿no? Defendiendo las manifestaciones, ahí murió el hermano mayor de Lenin. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna otra manera, vas a ver que él también tiene razones bastante fuertes y personales para derrocar a esta dinastía, ¿no?, la dinastía zarista, que ya, para este entonces, ya se llevó a cabo. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, ahí está. No va a ser el único, hay otros personajes como por ejemplo León Trotsky, que también va a ser muy importante en este partido de los bolcheviques. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora, ten en cuenta que este partido de los bolcheviques no la va a tener fácil, ya que ellos, al ser revolucionarios, van a tener un sector de la población contrarrevolucionaria, que van a ser parte de los mencheviques, ¿no?, y bueno, algunos de la burguesía también. Y estos partidos contrarrevolucionarios, ¿no?, van a formar su partido, van a formar un ejército para combatir a los bolcheviques, que va a ser el ejército blanco. Y los bolcheviques, profesor, liderados por Lenin y sobre todo León Trotsky, van a formar el ejército rojo. ¿Ya? Entonces ahí va a haber, como se dice, guerra civil. Dentro de Rusia, ¿no? Guerra civil. Se están enfrentando revolucionarios y contrarrevolucionarios, ¿no? Se está enfrentando el ejército rojo de los revolucionarios, de los bolcheviques, con el ejército blanco de los contrarrevolucionarios. ¿Ya? Entonces no fue fácil, no fue fácil. ¿Se tuvo que aplicar medidas radicales, profesor? Sí, se tuvo que aplicar medidas radicales. ¿Murió gente? Sí, murió gente. Inclusive se dice que aquí, ¿no?, los métodos de tortura eran bastante fuertes. Y aquí empiezan a verse los primeros, ¿cómo se llama esto? Campos de concentración, ¿no? Así se le decía. El ejército rojo, cuando atrapaba a algunos de los contrarrevolucionarios, ¿no?, los encerraba en campos de concentración, y aparte que habían fusilamientos masivos y todo ello. ¿De acuerdo, chicos? Ten en cuenta eso, que llevar este cambio, esta revolución, no fue cosa fácil, ¿no? Es un proceso que lleva muchas cosas. Muy bien. Siguiente característica, el líder, ¿no? El liderazgo, como ya lo dijimos, estuvo a cargo de Vladimir Ilich Ulyanov, pero más conocido simplemente como Lenin, ¿de acuerdo? Ese es su sobrenombre. Ahí está. Lenin, recuerda que es un personaje bastante, por decirlo así, particular, porque él
leyó bastante a Carlos Marx, ¿no? Como te dije, el político, el filósofo europeo, leyó bastante a Carlos Marx, ¿no? El famoso marxismo, Lenin lo tenía bastante claro, pero él lo aplicó a la realidad rusa. Entonces ya no se llamaba marxismo como tal, sino se empezó a llamar leninismo. ¿Ya? ¿Qué era el leninismo, profesor, del nombre Lenin? Era el marxismo, pero aplicado al estilo de Lenin, ¿no? Aplicado en Rusia. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, profesor? La ejecución, como te dije, ¿no? En la revolución de febrero, en la revolución menchevique, se abdicó el zar Nicolás II. El zar Nicolás II dejó el poder. Pero ya aquí, en esta revolución bolchevique, el zar y su familia son ejecutados. ¿De acuerdo? Sí, son fusilados, ¿no? El zar Nicolás II y su familia. Ahí está. Son los mismos soldados, ¿no? Que terminan con la vida del gobernante. Y vamos a ver también que algo que quería la población, y te vengo diciendo ya desde hace rato, era que Rusia salga de la Primera Guerra Mundial. ¿No? Una de las cosas importantes querían eso, que Rusia salga de la Primera Guerra Mundial. Algo que Alejandro Kerensky y la revolución menchevique, la revolución de febrero, no hizo. Pero con Lenin sí se dio. No, esa era una de las cosas que había prometido Lenin y por eso tuvo bastante apoyo de los soviets. El tratado Brest-Litovsk. ¿Qué es eso, profesor? Con ese tratado, Lenin le dice a Alemania que se rinde, ¿no? Alemania, nos rendimos, nos salimos de la guerra, ¿no? Tú sigue adelante, nosotros nos rendimos. Pero tú sabes que eso no va a ser, ya, chévere, no te rindes, no, ya, bien, ¿no? Ya, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, no, sino Rusia tenía que entregar territorios, ¿no? Parte de Lituania, Letonia, Estonia y otros territorios más, Rusia tuvo que entregarlo, ¿de acuerdo? Eso, a cambio de eso, Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial y ya le deja el paso a Alemania que siga con su guerra, ¿de acuerdo? Eso no va a ser muy bien tomado por los nacionalistas, porque van a juzgar bastante a Lenin por ser un entreguista, por entregar territorios y rendirse fácil, ¿no? Es que ya te digo ya, esta situación no era que todo Rusia va a estar con Lenin, no, bien Lenin, no es así. Hay una parte de la población que es la mayoría que sí, pero hay otra parte que no. Ya más que nada la burguesía va a estar en contra, y los nacionalistas sobre todo, que le van a criticar demasiado este tratado Brest-Litovsk, ¿de acuerdo? Entonces aquí también se van a aplicar medidas, ¿no? Las personas que estaban en contra de lo que era el gobierno de los bolcheviques también van a sufrir algunas consecuencias, ¿de acuerdo? Entonces tengan en cuenta todos esos detalles, ¿ya? Muy bien, chicos, y la última, ya para cerrar esta parte, vamos a ver que en el año 1922 se establece, ya Rusia deja de ser conocido como el Imperio Ruso y se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o más conocido por las siglas de URSS. Ya, profesor, a eso se refería cuando en la primera diapositiva dijo establecer un gobierno socialista URSS. Así es, Luchito, a eso me refería, ¿ya? Con más que nada el sucesor de Lenin, que va a ser el señor Joseph Stalin. Ya Lenin muere en el año 1924 y le sigue Joseph Stalin, que va a llevar a la Unión Soviética a convertirse en una gran potencia. Sí, una gran potencia, ya que se va a desarrollar industria, ¿no? Y con reformas la situación de la Unión Soviética va a elevarse a ser una gran potencia. Ya no es Rusia, ya ahora es la Unión Soviética. Profesor, ¿y por qué ahora es Rusia? ¿Por qué no sigue siendo la Unión Soviética? Lo que pasa es que la Unión Soviética se creó en el año 1922, pero también llegó a su fin en el año 1991, ¿de acuerdo? Fueron casi 70 años que duró la Unión Soviética, ¿ya? Y con Joseph Stalin, como te comento, llegó a ser una gran potencia, ¿no? Tanto así que participó en la Segunda Guerra Mundial, salió victoriosa, tanto así que fue parte del acontecimiento que luego veremos en la Segunda Guerra Mundial, conocida como la Guerra Fría, donde tenía competencia con nada más ni nada menos que Estados Unidos, ¿ya? La Segunda Guerra Mundial lo puedes encontrar en este canal, que inclusive lo hemos hecho en 2 videos, lo puedes ver. Así también
en un video, Así también puedes encontrar la Guerra Fría, sí que también tenemos ese video en este canal para que vayas adelantando y ya te puedas enterar de todo esto. Ya chicos, entonces hasta aquí ya vamos llegando con el tema de lo que es la Revolución Rusa. Muchas gracias por su atención, gracias por haberme acompañado hasta esta parte de la clase. Mi nombre es el profesor Edinson Yampas Curo, espero que este video les sea de ayuda y si es así, regálame tu like en la parte de abajo y suscríbete a este canal y compártelo con todas aquellas personas que tú sabes que lo necesitan. Así también te invito a que puedas revisar todos los videos que tenemos en este canal, ya que no solo hacemos videos de historia, de geografía, de cívica, de economía, sino también hacemos videos de matemáticas. Sí, matemáticas, álgebra, aritmética, geometría, RM, trigonometría. Puedes revisar todos los videos y todas nuestras listas de reproducción que tenemos. Estoy seguro que más de uno te va a gustar y te va a ser de mucha ayuda. Ahora sí, cuídense mucho. Hablamos en el próximo video. Gracias.